las 8:39 de la mañana, 7:39 en Canarias, comienza nuestra tertulia en el Día de la Constitución. Germán Tertsch, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Acabas de llegar de Austria, te hemos leído en las páginas de ABC, como siempre. Luego, si te parece, te hago un par de preguntas y abordamos la cuestión de Austria. Ayer parecía que todo el mundo respiraba tranquilo, ¿no? Después de los resultados electorales en Austria. En Austria la mitad respiraba tranquila, sí, la mitad respiraba defraudado. Pero bueno, las cosas son distintas, no es todo esa especie de termópilas que han caricaturizado los medios en Occidente, de que hay unos bravos austriacos se han batido contra el nazismo y han ganado al nazismo, como venían a ser los titulares de ayer. Eso no es así, primero porque no había nazismo, porque es mentira, es una gran mentira electoral que siempre se pone en marcha. La Nazi-Keule se llama en alemán, eso de utilizar el nazismo siempre por parte de la izquierda contra cualquier cosa que no les gusta. Entonces, no había nazismo, había una derecha muy dura, una derecha a veces zafia, una derecha muy ruda, pero era una derecha que estaba allí, que ha gobernado con los socialistas, que ha gobernado con los populares y que va a volver a gobernar el año que viene con cualquiera de los dos que van a hacer el próximo gobierno en Austria. Luego, las cosas no son como se ha dicho. Luego lo abordamos. Víctor Rubido, ¿qué tal? Hola, buenos días. Buenos días. Luis Herrero, buenos días. Llevamos desde primera hora de la mañana, pues recordando tu artículo que firmabas ayer, todavía se puede leer en Libertad Digital, hablando de Rubalcaba, de lo que estaría haciendo, ¿no?, para reformar esa Constitución, o el proyecto que los socialistas, en el que los socialistas trabajan, y que, como nos contaba hace un instante Ketty Garat, pues hay consenso también en el Partido Socialista para ir hacia esa Constitución federal asimétrica, que tú muy bien explicas, jamás puede ser asimétrica, porque la Constitución debe ser todo lo contrario, ¿no? Claro, en realidad es un secreto a voces, es decir, que el Partido Socialista, cada vez que habla de la reforma constitucional, se remite a su conferencia de Granada, donde sentó sus bases, y ahí estaba esa idea de entender una reforma federal de la Constitución como el bálsamo de Fierabras que acabara con todas las tensiones territoriales que tenemos. Y a mí lo que me sorprende es que ellos sean tan ingenuos de creérselo. No creo que se lo crean, pero tampoco creo que pretendan que nosotros nos lo creamos. En primer lugar, porque es verdad que siempre se ha dicho, España tiene una configuración territorial que se parece mucho a un sistema federal. Y es verdad, el sistema autonómico es lo más parecido posible a un sistema federal. Y originalmente, cuando se hace el diseño de ese edificio institucional, es verdad que en los padres constituyentes hay una especie de vocación de asimetría, y se distingue entre las comunidades históricas y las comunidades de segunda. Es decir, aquellas que tenían un techo competencial más alto y un hecho diferencial reconocido como tal. Cataluña, País Vasco, Galicia. La cuestión catalana, lo que tantos quebraderos de cabeza nos había hecho padecer durante la Segunda República, sobre todo, y desde la Renaissance, es decir, desde finales del XIX, lo que había encalomado a esta gente en una reivindicación que no tenía fin. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que un sistema federal exige la igualdad de las partes. Entonces las comunidades que habían sido preteridas decían, no, mire usted, si aquí hay una comunidad autónoma que tiene ese techo competencial, yo quiero como el que más. Y entonces se fue configurando lo que era lógico, lo que estaba en la dinámica de las cosas, que fue pues la igualdad. Y las comunidades autónomas pues ahora mismo tienen más o menos todas el mismo techo de competencias. ¿Qué es lo que pretende Rubalcaba? Volver al punto de origen, decir, no. Para que los catalanes estén contentos, para que los vascos estén contentos, para que los gallegos estén contentos, tenemos que reconocerles un hecho diferencial. Son distintos a los demás. Y como son distintos a los demás, tienen que ser tratados de manera distinta a los demás y darles un privilegio. Y eso es lo que pretende. Bueno, pues chico, primero... Privilegio que ya existe en el caso vasco. Bueno, por supuesto. Y que va más, como nos cuenta hoy Pablo Montesinos en Libertad Digital. Enseguida, Javier López Tofiño, buenos días de nuevo. Nos va a acercar también a 2 o 3 cuestiones que aparecen hoy en la prensa interesantes, pero si os parece, vamos a saludar en este punto del día a las 8:43 a Rosa Romero, que es vicepresidenta tercera de la mesa del Congreso de Diputados del Partido Popular. Doña Rosa Romero, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Encantada de saludarles. Bueno, dispuestos de nuevo un año más a celebrar el 38º aniversario de nuestra Constitución, con ausencias clamorosas, como nos contaban nuestros compañeros ya destacados en el Congreso desde primera hora de la mañana, como por ejemplo la de numerosísimos presidentes autonómicos que no van a acudir al acto de hoy. Doña Rosa.
Bueno, pues sí, efectivamente, en un ratito comenzarán los actos de celebración del 38 aniversario de la Constitución, que hay que celebrarlo, porque es verdad que han sido 38 años de muchos éxitos para este país, de mucha estabilidad política y también de prosperidad económica y social para los ciudadanos. Es la mejor etapa de nuestra historia, sin ninguna duda, ¿no? Efectivamente, hay quienes han confirmado y hay quienes no han confirmado su asistencia a este acto. Hay diferentes motivos. Desde, catalanes, o me refiero a Partido Demócrata Catalán y a PNV, que además es algo, en el caso de PNV, pues algo habitual, que no participaran en estos actos. Y bueno, también es verdad que hay otras ausencias que tienen que ver con otros motivos de celebración del Día de la Constitución, también en sus comunidades autónomas o también alguno con problemas familiares. Pero sí que va a haber una altísima representación de todo lo que son las autoridades del Estado y también de comunidades autónomas, del Partido Popular también y del Partido Socialista, por decirlo más concretamente también. Doña Rosa, nos comentaba hace unos instantes nuestro compañero Pablo Montesinos que sigue la actualidad política del Gobierno y del Partido Popular para Libertad Digital y para Radio, que el presidente del Gobierno va a hacer unas declaraciones antes del comienzo de los actos, que le van a preguntar por esa reforma constitucional y que, después de ese impulso para la reforma que parecíamos entender desde los medios de comunicación, y yo creo que prácticamente todos los ciudadanos, por las declaraciones de los políticos de la semana pasada, parece que después, no sé si por el efecto de Italia, del efecto del fracaso de Renzi en su país, da un paso atrás. Nos contaba Pablo Montesinos que el presidente del Gobierno se va a mostrar dispuesto a esa reforma constitucional, pero con todas las reservas, con muchas cautelas, siempre y cuando haya un consenso entre las diferentes formaciones políticas y haya unas líneas rojas que él las establece en la unidad nacional y en la igualdad de todos los ciudadanos. ¿Usted cree que en las últimas horas se está frenando esa posibilidad de afrontar la reforma constitucional en esta legislatura? Mire, yo creo que la reforma de nuestra Constitución es algo muy serio y de altísima responsabilidad, donde los que estamos convencidos que la grandeza de esta Constitución y de esta etapa histórica ha sido precisamente lo que dice el título preliminar de nuestra Constitución, ¿no?, que habla de la unidad nacional, de la soberanía nacional, donde nuestra Constitución ha dejado bien claro la igualdad de todos los españoles en todo el territorio, ¿no? Y por supuesto la solidaridad territorial, la cohesión social. En todo ello me parece que ha sido importantísima la Constitución. Y en estos temas tenemos que tener mucha sensatez, mucha cautela, porque lo que no podemos ir es a una reforma donde lo que pretende es unos sacar más tajada para su territorio o al final abordar un tema como es el tema separatista catalán. En eso, desde luego, no nos van a encontrar. ¿La Constitución hace falta reformarla? Pues sí, seguramente hay temas donde hay que actualizarla a la realidad del siglo XXI, pero desde luego no para abrirla y donde haya de nuevo un enfrentamiento y poner encima de la mesa todo lo que nos separa, porque precisamente los constituyentes lo que consiguieron hace 38 años es poner encima de la mesa todo lo que nos unía y dejar a un lado las diferencias y lo que nos separaba, y fueron todos muy generosos, ¿no? Pues esa generosidad es la que todos deberíamos tener en este momento si verdaderamente queremos una reforma constitucional donde se dé cabida de nuevo, igualmente como se hizo, a todos los españoles. No olvidemos que en el último mes de noviembre en el GIS se preguntaba también a los ciudadanos sobre una posible reforma constitucional, y la gran mayoría de todos los que les preguntaban si querían una reforma o si querían que fuera así o si querían una nueva constitución, la mayoría dijo que no quería una reforma constitucional. Por tanto, yo creo que también tengamos en cuenta esto, que es importante, que el consenso es fundamental para llevar adelante una reforma constitucional. Hoy entrevistan en el diario La Razón a Francisco Pérez de los Cobos, al presidente del Tribunal Constitucional. Él aboga por una reforma de la Constitución, de ese título octavo de la Constitución. Habla de la necesidad de repensar de alguna manera las competencias entre el Estado y las diferentes autonomías, pero lo que más nos ha llamado la atención de esta entrevista es que el propio presidente del Tribunal Constitucional dice que ese derecho a decidir, en este caso el reclamado por Cataluña e incluso por el País Vasco,
vasco se puede defender dentro de la legalidad si hay una reforma constitucional previa del proceso. ¿Está usted de acuerdo con lo que dice Pérez de los Cobos? Yo, desde luego, lo que no estoy de acuerdo es que tengan derecho a decidir una parte de los españoles y el resto no. Porque sobre lo que queremos que sea España deben opinar, en todo caso, y es una cuestión de todos los españoles, no solamente una parte. Por tanto, yo no estoy de acuerdo. Entiendo que el presidente constitucional habrá querido decir que efectivamente en nuestro marco constitucional es que esa consulta no cabe. Otra cosa es su valoración personal que haga de ese tipo de consultas, que desde luego yo ya le digo que no estoy de acuerdo con una consulta que, como decía, pretende, pues eso, que hablen una parte de los españoles y otra no hablan, porque España es una cuestión que nos compete a todos los españoles, ¿no? Y por tanto todos debemos opinar, y cualquier opinión o modificación que se quiera hacer, pues debe ser sobre todo consultada con todos. Este mismo fin de semana, el diario La Vanguardia, que por cierto ayer apuntaba también esas reuniones que está manteniendo Alfredo Pérez Rubalcaba desde el Partido Socialista para presentar ese proyecto socialista de Constitución Federal, del cual hablábamos hace unos instantes con Luis Herrero. Bueno, el diario La Vanguardia, como le decía, apuntaba a la posibilidad de que en un plazo de 6 meses el Gobierno pudiese tener algún gesto con la lengua catalana, reconociendo la identidad cultural de Cataluña en el marco de una modificación de la Constitución. ¿Estaría usted de acuerdo con esto? ¿Cree que es el camino a seguir, con una administración, la catalana, que desafía continuamente al Estado y que hoy mismo va a volver a desafiarlo, abriendo 300 ayuntamientos cuando hoy es festivo y por tanto deberían de permanecer cerrados? Mire, ante el desafío catalán, ninguna concesión. Yo eso lo tengo clarísimo, ¿no? Y además que nuestra Constitución está perfectamente reconocido tanto la lengua catalana, el idioma catalán, como también su propia identidad, ¿no? Yo creo que efectivamente el modelo territorial que tenemos en este momento fue lo más difícil que consiguieron los constituyentes en su época, ¿no? Por tanto, vuelvo a repetir, cualquier reforma que nosotros queramos acometer en la Constitución, aparte de que debe contar con el máximo consenso, desde luego no podría ser la Constitución de unos cuantos, porque si el éxito de esta Constitución, que ha durado 38 años y que ha traído prosperidad y a la economía, a la sociedad, a la igualdad de todos los españoles, a la solidaridad, que efectivamente es la estabilidad política mayor que hemos tenido en nuestra historia de nuestro país, ha sido precisamente porque fue desde el consenso y desde el acuerdo de esta Constitución que firmaron todas las fuerzas políticas de aquel momento, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir que desde luego abrir el modelo territorial es una cuestión muy complicada, y parece que el Partido Socialista pues está más en la línea de ese nuevo invento, ese nuevo federalismo asimétrico que no llegan a explicar muy bien en qué consiste, porque tendrán que explicar en qué consiste, ¿no? Un modelo que tal vez intenten importar de algún otro país que nada tiene que ver con el modelo español. Hacía referencia a lo que ha pasado en Italia. En Italia lo que ha pasado, yo no lo extrapolo a España ni en Europa, es una cuestión muy interna del país, de Italia. Incluso muchos analistas italianos coincidían en decir que esa respuesta ha tenido mucho más que ver pues con dar una bofetada, por decir de algún momento, al gobierno, ¿no? O sea, un castigo a las políticas que el gobierno italiano estaban llevando en este momento, ¿no? La Constitución ha funcionado. Yo creo que con eso nos tenemos que quedar en un día como el de hoy. ¿Por qué la celebramos? Porque efectivamente son 38 años muy positivos para la historia de este país. Acometer una reforma tiene que ser desde el consenso, como se hizo en su día, con mucha sensatez y desde luego nunca para dar respuesta a los que quieran a plantear un desafío separatista. Para eso no, la unidad nacional, la soberanía nacional es algo que se debe preservar por encima de todo, porque creo que es muy importante para todos los españoles, y donde además las encuestas nos están diciendo que también están de acuerdo. Bueno, doña Rosa, seguiremos con atención los actos que se van a celebrar hoy en el Congreso de los Diputados. Muchas gracias por atender nuestra llamada. Buenos días. Muchísimas gracias a usted. Muy buenos días.
Bueno, Vieito, hablábamos de la reforma constitucional que hoy iba a marcar desde luego todos los titulares, todos los corrillos, esa declaración que nos adelantaba Pablo Montesinos del presidente del gobierno. Yo me hacía bromas con él diciendo esto de pactar las preguntas y ya incluso las respuestas que te las pase Moncloa, esto sí que es novedoso. ¿Es necesario o se va a abordar realmente la reforma constitucional en esta legislatura o esto es derrochar tinta por derrocharla y bueno, es un debate artificial que se ha generado en un momento? No, yo me temo que sí que se va a abordar. A mí me parece que la Constitución, como cualquier obra de hombres, es susceptible de mejora, pero a mí me parece que no hay que abordar una reforma de cualquier manera, a toda prisa y sin un objetivo tan claro, y desde luego no con lo que escuchamos de asimetría, etcétera, etcétera, que se consagre en la Constitución, donde lo que debe de verdad consagrar la Constitución es la igualdad de todos los españoles, absolutamente todos libres e iguales ante la ley. Es decir, a mí esto del federalismo asimétrico o de la asimetría que sea, me parece un pecado. Eso explica en gran parte por qué el PSOE está donde está. Porque el PSOE no tiene un discurso para el conjunto de los españoles, porque el PSOE está en una posición antiquísima, yo diría ya, no sé si del siglo XIX, donde tiene una fascinación por el mundo del nacionalismo y por eso de la diferenciación, cuando no tiene nada que ver con la vieja tradición de la socialdemocracia europea, que ha luchado durante más de 100 años justamente por todo lo contrario. Por eso el PSOE está donde está y por eso... como muy bien les decía Tony Blair a los laboristas ingleses, si ustedes juegan a ser más independentistas que los nacionalistas, van a votar a los nacionalistas. Yo llamaba la atención a Rosa Romero sobre 2 o 3 referencias de la entrevista hoy al presidente del Constitucional en La Razón que me han llamado la atención, Javier. El principal titular de portada, además de La Razón, es precisamente esta entrevista al presidente del Tribunal Constitucional, que apuesta por cambios en la Constitución para definir cuáles son exactamente las competencias de cada autonomía. Pide prudencia porque una impugnación general de ese texto sería una incultura constitucional por los problemas que podría abrir, incluso de convivencia, y cree que el derecho a decidir podría defenderse, esto es curioso, en el marco de la legalidad. Es decir, que dentro de esa reforma podría ser incluido el derecho a decidir, y precisamente con estos argumentos de esa entrevista, pues el diario La Razón lo lleva también a su editorial, concluyendo que es necesario reformar la Constitución, pero precisamente para poder preservarla, para poder de alguna manera... Eso es lo preocupante. Primero, yo creo que si dice que es preocupante, dice el presidente del tribunal, yo creo que lo que es preocupante son sus palabras, porque no sé por qué él realmente se permite el hacer todas estas disquisiciones que creo que en este momento del debate no son apropiadas, en absoluto pertinentes ni apropiadas. Y después lo preocupante es que pensábamos que, claro, como hace falta se da por supuesto que hace falta un amplio consenso para esa Constitución, dábamos por hecho de que iba a haber alguien que protegiera esta Constitución. Al menos, ya que no se cumple, porque no se está cumpliendo, porque estamos viendo que tantas violaciones sistemáticas de la Constitución están pasando impunes y que se ha renunciado por parte de los gobernantes a imponer el cumplimiento de la ley tal como jura normalmente cuando asumen el cargo, ya que no se cumple, por lo menos que busquemos los esfuerzos de crear ese respeto a la Constitución, y después si hay que modificar algo, vale, pero modificar una Constitución para que no se cumpla la siguiente tampoco, porque no les gusta 4 periquitos en Cataluña o 4 periquitos en Murcia o en Zamora, porque realmente si no se cumple la Constitución y no pasa nada, ¿por qué vamos a tener que cambiar esta Constitución para que después no se cumpla la siguiente? Es decir, yo creo que el restablecimiento de la ley es lo fundamental en este país y no se está discutiendo eso, y sobre todo, perdóname Luis, es que no nos fiamos muchos de los que creemos todavía en esta Constitución y creemos en la vigencia de la ley y en la necesidad de que se cumpla la Constitución y la ley, no nos fiamos de que nadie la vaya a proteger porque nadie la está protegiendo. Hemos visto como ahora parece ser, he oído a Pablo que va a decir, Rajoy va a bajar las expectativas y va a decir hoy que cuidado, que aquí tranquilos, que no va, que no hay en este momento movimiento, pero mientras ha habido las negociaciones y están haciendo sus movimientos, la vicepresidenta ha dejado abierta una cantidad de puertas y ha elevado las expectativas de una serie de gente muy claramente, como vemos en los titulares de la Vanguardia, etcétera, etcétera. Es decir, que muchos no nos fiamos que aquellos que supuestamente iban a proteger la Constitución la vayan a proteger.
cuando hablamos de la Constitución, si os fijáis, todos, de manera instintiva, nos vamos al título 8º, que es efectivamente uno de los aspectos de la Constitución. La Constitución es como una casa, tiene un cuarto de baño, tiene un cuarto de estar, tiene un dormitorio, tiene un garaje, tiene un ático, quiero decir, y habrá gente que quiera reformar una habitación y no querrá reformar otra. Entonces, yo me parece, pero ya no es una cuestión de hacer un análisis, sino de mirar la realidad. ¿Existe alguna probabilidad de un acuerdo suficientemente amplio como para cambiar la parte nuclear del problema, que es el modelo territorial? No parece. Ninguna. No. Por lo tanto, todo lo que podamos decir está muy bien. Es decir, ¿la gente quiere cambiar la Constitución? Pues usted explíqueme qué parte de la Constitución y en qué dirección, porque habrá gente que querrá, hacer la habitación más grande, o habrá gente que la querrá hacer más pequeña. Cuando uno analiza el discurso de reforma constitucional, por ejemplo, de Ciudadanos, y lo coteja con el de Podemos, dice, no, ¿en qué coinciden? ¿En que quieren cambiar la Constitución? Ahora, ¿van en la misma dirección? No. Hombre, yo creo que cuando ellos hablan de que se abra el melón, que se abra el melón, y que se lancen, y que de repente, como pasan las cosas, porque pasan, de repente tenemos una mayoría en este Parlamento actual por unos caprichos de unas cosas u otras, que convocan un referéndum para vete a saber. Pero Germán, yo en ese sentido soy más, si quieres, más audaz o más insensato que tú, que por otra parte no necesita mucha demostración, lo de la insensatez, digo. Porque a veces cuando abres un melón, constatas una realidad. Es decir, ahora la discusión está planteada en si se abre o no se abre una subcomisión para analizar cómo debería ser esa Constitución, que sería lo más parecido a la apertura del melón. Pues no tiene por qué ser necesariamente mala. ¿Por qué? Porque si tú constatas las diferencias y dices, bueno, chico, pues mejor que cerremos el tenderete. Claro, es decir, si tú sientas a todos los partidos políticos y dices, vamos a ver, ¿de qué estamos hablando cuando estamos hablando de la reforma constitucional? Entonces, fulanito te dice, de esto, y el otro te dice, no, de eso no, de esto otro. Y constatas que no hay el consenso, no que nos gustaría, sino que exige la propia Constitución. Tú eres partidario de la cata, pero no de abrir el melón. No, por supuesto, o sea, de que se explicite. Mira, a mí me hace gracia, porque cada vez que el Partido Socialista, por ejemplo, habla de la reforma federalizante, dicen ellos, que no sé muy bien lo que quiere decir, de la Constitución, transmiten un mensaje anejo, que es, y con esto se acaba la tensión territorial. Yo no he escuchado jamás a ningún independentista catalán decir que efectivamente esa reforma calmaría su hambre independentista. El independentismo no se va a calmar con nada, absolutamente nada más que con la independencia. Tampoco, yo creo, porque habría reivindicaciones territoriales al día siguiente. Pero si a lo que voy es que yo creo que la única forma que hay que hacer frente al problema independentista en España es, yo pido la famosa ley de la claridad, con la ley canadiense, en el sentido de que hay que explicarle lo en su libro, en su ensayo, La ley de la claridad, del señor Dion, explica eso. Dice, lo que hay que hacer a los nacionalistas es decirles con toda claridad las cosas, es decir, no estos subterfugios del PSOE, del federalismo asimétrico, y vamos a hacer no sé qué acento especial de la lengua para que, pero que más se puede. Mira, en la historia de España nunca se le dedicó más recursos al idioma catalán que ahora. Ni más dinero, ni más presupuesto, ni más organismos, ni más medios de comunicación. Tenemos que ver un titular diciendo que, que va a haber un gesto. No, claro, que sería, podría haber un gesto para la lengua castellana. Lo único que se puede hacer con los independentistas, allá donde estén, es trabajar con la firmeza de la ley democrática y con la claridad. Todas las mentiras sobre las que se basa el discurso independentista en Cataluña, algunas se han ido desmontando, pero no se desmontan con la firmeza y con, digamos, la perseverancia que el caso lo requeriría. Por tanto, pensar que a los independentistas los vas a calmar con nada, no los vas a calmar con nada. Vamos a hacer una pausa, vamos a recomendar, si te parece, hoy a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, que seguro que lo va a necesitar en ese discurso que va a pronunciar hoy. Además de la pregunta con respuesta ya sabida del presidente del Gobierno, estará también el discurso de la presidenta de la Cámara, así que para la señora Pastor, nos ha dicho Pablo que le van a hacer 3 preguntas y nos ha adelantado una pregunta y su respuesta, así que nos quedan otras 2 preguntas. A lo mejor las otras son libres, a lo mejor todavía creen algo de la libertad de prensa.
Y también para los periodistas, no les va a venir mal hoy Colacel entonces, porque aporta todos los antioxidantes necesarios para retrasar el envejecimiento, 5 gramos de colágeno hidrolizado que rellena las arrugas, y el ácido hialurónico ayuda además a recuperar el volumen de la piel. ¿Dónde encontramos Colacel? Farmacias y herbolarios y para Farmacia Mundo Natural. Bueno, y en el Corte Inglés, Elia, buenos días. Buenos días. Vamos a decorar la casa no solamente con el árbol y el Belén, la mesa es ese momento qué bonito, importante, sí, ¿verdad? Sí. Cuando nos juntamos para comer los mejores manjares, bueno, pues hay mantelerías y o los servilletas. que pueden entrar en una casa. Muchas veces no son los mejores, pero los elaborados con el máximo cariño. Sí, efectivamente, sí, eso es lo que cuenta. La intención es ya sea sucedáneo de caviar o caviar, en cualquier caso. Qué bonito, me estoy poniendo muy romántica con esto de la Navidad. Bueno, vajillas blancas, sencillas, las tienes todas. También combinas mantelería con servilletas, los rojos, los blancos. Que quieres algo más natural, más rústico, que se lleva mucho, bueno, pues tienes motivos como el acebo, también las ramas, portavelas, cintas para los servilleteros. Así que, bueno, pues la magia de la Navidad también está en nuestras mesas. Oye, está muy bien porque coordinas la decoración del hogar con la de la mesa. Claro. ¿No? Veo que es la misma tendencia, la nórdica. nórdica. Que te gustaba la nórdica, sí, que es blanca, plateada, pues también tienes ahí esa tendencia. Vale. Estamos abiertos hoy, ¿eh? Ah, muy bien. Un buen momento para ir comprando estas Bueno, cosas. la cesta de Libertad Digital, Luis, ¿la tienes ya? Vieito, Germán, ¿la tenéis ya o la habéis encargado? Yo he pedido una sin el licor Federica. Ya sabes que yo... ¿Pero por qué? Yo estoy tratando de negociar que me den 2 latas de anchoa, ¿sí? Que son a cambio del licor Federica, porque no eres de licores. No, porque no soy de Federicas. No. Bueno. ¿Y eso lo sabe Federico? Se lo digo cada vez que lo digo. Vale. El jamón ibérico de Guijuelo. Se lo está diciendo ahora. El jamón ibérico de Guijuelo de 7,5 kilos, sí. Eso sí, por supuesto, que no sí. falte. Además, no, es una cesta magnífica. ¿Loncheado o sin lonchear? No, yo prefiero sin lonchear. Yo creo que la liturgia navideña incluye también la lucha contra el jamón. Bueno, yo soy de las de loncheado, porque a mí eso de tener el jamón en la cocina, como que no. Como que me parece un horror, ¿sabes? Una botella de cava pago de Tarsis, que sabe de tu tierra, ¿no? Sí. De Requena. Una botella de vino tinto Aljibes, 2 botellas de aceite de oliva virgen extra, una lata de filetes de anchoa, que en tu caso, si se cursa tu solicitud, serán 2, a cambio de la botella de licor que por cierto de naranja, es un licor fantástico. Federica. Sí. La botella muy graciosa, muy bonita, sí. El paraguas antiventisca de Cristina Cifuentes, que será una de las que acuda al Congreso de los Diputados. Imagino que si está lloviendo en Madrid, no sé si hasta ahora llueve, pero si no está lloviendo, bueno, lo llevará. Un cielo espléndido. Bueno, pues entonces nada, no lo llevará, o también lo puede llevar por si acaso, nunca se sabe, pero bueno, ahí está ese paraguas. Alguara con el paraguas de la bandera de España. Y 2 fragancias, una para él y otra para ella, de Caravan Fragancias, que esto también está muy bien. Solo 195 euros, con el IVA incluido, y si es socio del Club Libertad Digital, un precio estupendo, 185 euros. Puede reservar ya su cesta en el 984 10 28. 984 10 28, y dense prisa porque el otro día comentaba Federico precisamente que se están encargando como churros y que está yendo muy bien, así que ya deben de quedar pocas. Vamos a hacer una pausa para la publicidad y enseguida regresamos aquí en Es la Mañana de Federico, en Es Radio. Una Navidad con los tuyos es una feliz. Bueno, Repsol, como todos los días, nos ofrece el tiempo a esta hora de la mañana. Precipitaciones hoy localmente fuertes en tu tierra, al sur de Valencia, Luis, y al norte de Alicante. Así que, bueno, tú Castellón, o sea que, bueno, por los pelos. Bueno, temperaturas diurnas en aumento en las zonas de montaña. Las temperaturas, la verdad es que bastante agradables. En Madrid estamos a 7 grados y hoy la media será de unos 15 grados. La máxima invernal, en este caso en las Islas Canarias, concretamente en Santa Cruz de Tenerife, 26 grados, y la mínima en Vitoria con 2 grados. ¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ha ofrecido el tiempo. Papá, no quiero más. Jaime, yo soy tu padre. Termínate la leche. ¿Quieres un desayuno de otra galaxia? Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor y por compras iguales o superiores a 20 euros y solo 1,99 más, llévate una taza, un bol, un plato o un mantel exclusivos de Star Wars. Infórmate en Repsol.com. Es la mañana. Es radio. Abre
Abre la bolsa, Luis Fernando Quintero, buenos días de nuevo. Buenos días, Rosana. No sé si hay algún movimiento destacado. No, ahora mismo prácticamente plano. Lleva 3 semanas que no se mueve del entorno de entre los 8.600 y los 8.700 puntos. No logra pasar esa barrera y en este momento 8.691 puntos para un 35 que amanece prácticamente de completo en verde. Solo algunos valores despuntan como Acerinox o gas natural por encima del 1,5% de subidas. Y luego lo que sí que podemos contar es en el mercado de renta fija, el bono español también en el 1,6%, más o menos en los valores de otros días, con una prima de riesgo española en 121 puntos básicos de diferencial con el bono alemán. Se ha movido en los 130 últimamente, pero en este momento, como digo, el bono español a 10 años en el 1,6, la prima de riesgo en 121 puntos básicos. Hoy vamos a seguir también pendiente un poco de lo que sucede en Italia, que ayer registraba ganancias y que en este momento también abre con ligeras subidas de unas décimas en positivo por la situación de Monte dei Paschi, que es lo que más preocupa en este momento en Europa. Bueno, pues estaremos pendientes, como estaremos pendientes de esa información que nos prometiste. Está a puntito. Está al caer. ¿A quién va a afectar el catastrazo de Montoro a partir del 1 de enero? En esa revisión que se va a hacer. Y bueno, que como nos comentabas antes a las 7 de la mañana, en algunas comunidades autónomas no se revisa desde el año 90, desde el 84. Y claro, eso augura pues unas subidas espectaculares. El saqueo va a ser sin fisuras, sí. Sí, sin fisuras y sin oposición, Germán. No, ahí está, sin oposición. En este país, sí. Un consenso maravilloso para saquear al ciudadano, hasta que algún día quiebren las cosas. Bueno, y después se asustarán. Lo que no quiebra son los Guns N' Roses y Axl Rose, que va a venir a España, y era hoy, bueno, una de las noticias musicales de la jornada, porque la gente está ya de los nervios, ¿no?, tratando de comprar las entradas. No sé si se pueden comprar ya, Laura. Este viernes salen a la venta. Ese día sí que estaremos todos los nervios, seguramente en cola virtual. Algunos afortunados conseguirán entradas para el 30 de mayo en Bilbao y para el 4 de junio en Madrid. Como tú lo dices, es una de las noticias musicales del día, y una buena noticia se tiene que anunciar como merece. Ha sido a lo grande. En Madrid el logo de la banda se ha proyectado sobre la Real Casa de Correos, y los estadios donde se van a celebrar los conciertos, el Vicente Calderón y el San Mamés, han lucido 2 grandes lonas. Como tú dices, vamos a estar muy pendientes. Es la oportunidad de ver a los miembros fundadores, a Axl Rose, a Slash y a Duff. ¿Tú le has visto en directo a Axl Rose con AC/DC, no? No, con los Guns N' Roses falsos. Los Guns N' Roses falsos. Sí. ¿Y qué tal? Merece la pena, ¿no? Merece la pena. Ya no es lo que era, pero merece la pena. Bueno, pues ahí está la cita. Muchas gracias, Laura. Bueno, Guns N' Roses y AC/DC que vienen a España. Los verdaderos, los Guns N' Roses verdaderos. Hablábamos de Italia. Yo creo que merece la pena hoy acercarnos también a la prensa, porque hoy se editorializa ya sobre esta cuestión. Y si os dais cuenta, antes en conversación con Rosa Romero, ayer escuchaba a alguno de los vicesecretarios del Partido Popular también tratando de alejar un poco el fantasma italiano de lo que puede suceder en España cuando se habla sobre todo de la reforma constitucional. No establecen demasiados paralelismos. No sé, hoy los periódicos por dónde encontramos el asunto. Hoy se ha dado tiempo, obviamente, a analizar lo que ha pasado en el país trasalpino. Por ejemplo, habla el diario El País de los errores de Renzi. Una reforma constitucional debe ser fruto de un amplio consenso, y aquí es donde está el punto de conexión con lo que hablábamos en nuestro país, y no de una iniciativa individual. El Mundo dice también en su editorial: Italia de nuevo en el laberinto político, Europa bajo el síndrome de la incertidumbre radical. Largo editorial en este caso del diario La Razón, donde va un poco e intenta ir a los orígenes de toda esta situación de incertidumbre, sobre todo, y de aumento de los populismos en todo el viejo continente. Y en el caso de ABC se centra en la posición en la que queda España después de todas las dudas que están surgiendo en otros países, y lo hace precisamente en referencia a unas palabras del ministro de Exteriores. España debe dar un paso adelante en la Europa de la policrisis. Exteriores va a aprovechar precisamente la caída de Renzi para relanzar a Rajoy de la mano de Merkel. Claro, y os quería preguntar eso precisamente. ¿Se pueden comparar los casos, el de italiano con el español? Y y esto es especular, ¿se podría dar el caso en nuestro país de que se diese el visto bueno a esa reforma constitucional, se disuelve en Cortes, se convoca un referéndum y que a Mariano Rajoy le pudiera pasar lo mismo que al primer ministro italiano, que la gente no votase ese referéndum como parece que ha sucedido en Italia, sino a las políticas de
Pero es muy complicado, o sea, el itinerario que marca la reforma de la Constitución es muy distinto al italiano y por lo tanto, es decir, la gente dice, yo creo que en parte con razón, no creo que sea toda la explicación que Renzi ha perdido el referéndum porque había muchas ganas de quitarse del medio a Renzi, es decir, de castigar a Renzi. Además él se empeñó en vincular el resultado a sí mismo, su permanencia. En España no sería posible, porque en España las fases para cambiar la Constitución están muy tasadas. Tú primero tienes que alcanzar previamente un consenso de 3/5 de la Cámara. Cuando ya tienes ese consenso establecido, que es un consenso muy amplio, tienes que convocar un referéndum, sabiendo que pase lo que pase en el referéndum, o sea, es decir, aunque lo apruebes, tienes que disolver las cámaras. Por lo tanto, el peligro de que... Y luego convocar unas nuevas elecciones, y la nueva legislatura, por mayoría absoluta, tiene incluso que refrendar la reforma. Por lo tanto, digamos que el riesgo de decir, no, yo no convoco un referéndum porque igual al que me castigan es a mí. No, mire usted, en el caso español, usted convoca un referéndum y sabe que además se va a unas elecciones, o sea, es decir, y por lo tanto, ahí que incluso se especulaba con la posibilidad de que se hiciese coincidir con el final de la legislatura. Claro, porque tiene más sentido. Desde ese punto de vista yo no entiendo los titulares que, por ejemplo, en el país están decir, el miedo al referéndum aleja la reforma constitucional. Digo, no lo entiendo, o sea, me parece que no han entendido muy bien lo que marca la Constitución como mecanismo de su propia reforma, o sea, que no hay ninguna conexión formal, o sea, otra cosa distinta es el fondo de la cuestión a propósito de alcanzar consensos, que está exigida por la Constitución. Nosotros, lo decíamos antes, podemos empeñarnos en cambiar la Constitución, pero o hay 3/5 de la Cámara que están dispuestos a reformarla en la misma dirección, o no hay nada de lo que hablar. O sea, es que no se puede, es imposible desde el punto de vista legal. Eso es lo que nos ha dado tranquilidad hasta ahora, claro, de saber que había un partido, por lo menos, un partido de los grandes, que iba a estar en contra de cualquier tipo de aventura de este tipo, ¿no? Así es. Más allá de la cuestión de la reforma constitucional, la situación en la que ahora se encuentra Italia a nivel interno y sobre todo en la cuestión económica, el peligro que supuestamente correrían en este caso los mercados. Hay que decir que Italia es la segunda economía europea y bueno, ¿cómo afecta esto? La segunda después de Alemania, ¿no? No, la tercera, ¿no? La tercera está Francia. Alemania, Francia, Italia. Bueno, la cuestión es que ahora mismo hay una inestabilidad en política interior en Italia, que veremos a ver cómo se resuelve. Tú acabas de llegar de Austria, elecciones en Alemania y Francia también pendientes. Y Holanda. Y Holanda, donde está Holanda, que son las primeras y las más complicadas según las encuestas, ¿no? Bueno, pero no sé en qué medida las encuestas ya lo demuestra el EGM, por no eso son nada digo, fiables. Las holandesas son importantes también. Se hablaba de la posibilidad de la apertura a los nuevos populismos en Italia, hablando de Beppe Grillo y de la posibilidad de que llegase al... No es tan nuevo, Wilders y todo su movimiento. No es nuevo. Sin embargo, yo no creo que Beppe Grillo, en contra de los análisis que se hace, tenga un gran rédito electoral. Es que yo creo que efectivamente los italianos votaron no a muchas otras cosas, y una de ellas era Renzi, pero no precisamente a favor de Beppe Grillo. El Movimiento 5 Estrellas es más, el que está bastante eufórico es el propio Berlusconi, que cree tener nuevas opciones en una nueva cita y tampoco electoral. Está tan triste Renzi, si la miráis realmente. No, Renzi está pensando que ahora va a dar una... Sí. Que además es bastante tradicional en Italia. Ha perdido, pero él puede esgrimir que el 40% de los votos son prácticamente suyos, porque ha luchado. La gente cree que esta era una batalla entre, digamos, antisistema y defensores del sistema, y no es verdad. Berlusconi estaba por el no, una parte del partido de Renzi estaba por el no, la izquierda estaba por el no, y también es verdad que los antisistemas... Por eso digo que se está sobrevalorando la figura de Beppe Grillo y el supuesto rédito de unas posibles nuevas elecciones. O sea, yo unas posibles nuevas elecciones que parece que se alejan, ¿no? Porque se hablaba ayer, se habló muy rápido. Con buen sentido. Con muy buen criterio, parece. Claro. Lo que quiere es que de momento se frene. Se aprueben los presupuestos, que es el compromiso. El proceso, que se aprueben los presupuestos y después se verá. Bueno, la otra gran noticia de la jornada, y esta sé que te gusta especialmente, Luis, la reforma de la justicia que avanzaba ayer Rafael Català, con un aspecto fundamental en ella, que es la figura
ese fiscal instructor tan polémico del que tanto se ha hablado, curiosamente, y apenas que no está. es el que más se destaca, claro, ¿no?, en las noticias. En los titulares vemos, por ejemplo, Diario La Razón, Catalá ofrece un pacto para reducir aforamiento. Se va un poco a lo que más puede captar la atención, pero no es el meollo principal de lo que proponía ayer el ministro de Justicia. El Mundo en portada: el gobierno meterá por ley los indultos a los condenados por corrupción, y nos tenemos que ir en este caso a Libertad Digital ya para encontrar esa explicación. Dice: Catalá anuncia que los fiscales serían los encargados de instruir las causas judiciales en lugar de los jueces a partir de ahora. Es decir, estamos hablando de los periodos de investigación, ese periodo polémico además, especialmente en las últimas semanas, de pruebas, de las imputaciones, por decirlo así, en el que se va dilucidando si realmente pues hay esta reforma tipo de culpabilidad para abrir juicio. Esta reforma hace ya mucho tiempo, que en la época en que era Conde Pumpido el fiscal general y por tanto era Zapatero el presidente del gobierno, se estaba ya con esta reforma en que la fiscalía, al igual que la inmensa mayoría de todos los países, asumiese esa responsabilidad de aquí, de la figura del juez instructor, llevase las investigaciones y llevase, por tanto, y fuese mucho más activo en la investigación y por tanto más ágil de lo que es esa figura que, insisto, es una peculiaridad del sistema judicial español, que es la figura del juez instructor. Entonces, eso viene de lejos. Y es cierto que todos los fiscales te dicen que es mucho mejor. Los fiscales están por la labor encantados. Los jueces, ¿qué va a ocurrir? Que muchos jueces instructores tendrán que pasar a ser fiscales. Eso es una reforma más compleja de lo que parece, pero yo creo que es muy necesaria. Lo que pasa es que con eso no se va el problema judicial español, como muy bien sabe Luis, que es un experto en el asunto por muchas razones, es de una complejidad su reforma enorme. Y no se va a arreglar solo con que la Fiscalía lleve adelante las instrucciones. Yo creo que hay muchas otras cosas, desde si tiene que haber el Consejo del Poder Judicial, si el Supremo tiene que ser como es ahora mismo, y sobre todo el hecho curioso que la democracia puso en marcha, que es que los sistemas informáticos en este país, mientras tenemos un sistema eficacísimo informático en Hacienda tenemos 8 diferentes, de modo y manera que el juzgado de Huelva no es compatible con el de Ciudad Real, para pasarle un simple edicto o una prueba, cualquier auto bueno, se habló también de a toda la administración del Estado, ¿no? O sea, ya, pero por ejemplo se demuestra lo eficacísima que es Hacienda, porque salvo Hacienda, sí. Pero se puede poner en marcha en todo. Pero efectivamente, ¿Tú cómo ves ese punto de la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, que lo anunciaba ayer el ministro, de la cual ya se había hablado, y es esa figura del fiscal instructor? Pues yo estoy bastante de acuerdo con lo que dice Vieito. Es decir, si analizamos el número de causas que se instruyen en España, en un altísimo porcentaje será muy beneficioso. Si nos fijamos en las causas más mediáticas, es decir, en aquellas que tengan una digamos vertiente más política o más tal, pues correremos más riesgos. ¿Por qué? Pues porque la figura del fiscal es una figura muy jerárquica, muy mediatizada, y pondremos bajo sospecha el proceso de instrucción. Es decir, tú dices, el típico caso penal de un homicidio, de una causa, digamos, de carácter ordinario. Bueno, estupendo, eso agilizará mucho el proceso y además permitirá que las cosas salgan mejor y con más garantías y con más celeridad. Ahora, piensa por ejemplo en el caso Gürtel. Tiene que instruirlo el propio fiscal, que además está sometido a la revisión política. Pues claro, si tú haces esa reforma pero no neutralizas, digamos, esa visualización política de lo que es la maquinaria de justicia, pues en esos casos te vas a encontrar con más problemas de los que vas a resolver. Desde mi modesto punto de vista, yo estoy de acuerdo en que el principal problema que tiene la Administración de Justicia es de medios y de personal. Y mientras no le dotes de más personal y de más medios, la maquinaria de la justicia funcionará mal necesariamente. Y luego hablamos de la politización y hablamos de lo que queráis. Hombre, algunas de las reformas que se proponían, por ejemplo, que las causas de corrupción estuviesen muy limitadas en el tiempo, el periodo de instrucción, que no superase los 18 meses, que es año y medio. En el mundo anglosajón, por ejemplo, en 6 meses estás sentado ante un tribunal y se te procesa y se te condena. Sí,
No, yo lo que creo es que esa es una aspiración que debe, claro, que debe afectar a todas las causas. Lo sorprendente es que el Partido Socialista se opone, dice que no, que entonces se va a cortar, se va a lo mejor a ocultar algún delito de corrupción, pero usted acota en 18 meses una causa concreta, por ejemplo, el caso de los Pujol. En otro país ya estarían procesados, probablemente condenados, pero ya estarían procesados. Y alguno habría pasado por la cárcel. Bueno, se hablaba también, curioso, de las puertas giratorias en la comisión con Margarita Robles al lado escándalo. En la fotografía, no, Rafael Catalá. Yo lo de las puertas giratorias en los jueces, el ministro también hablaba y recuperaba la propuesta de que sean los jueces los que elijan a los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Eso tampoco parece que hay, es decir, eso es al final dejar la justicia en manos de 4 asociaciones, de una especie de sindicatos de jueces, que ellos van a decidir y van a promocionar a sus amiguetes. En cualquier caso formaba parte de lo que ya propuso el ministro Gallardón. Sí. No, pero habría que ir a una fórmula mixta, yo creo. Bueno, veremos a ver en qué queda esta reforma. Nos llegan noticias desde Francia, ¿verdad? Sí, desde Francia. Ayer conocíamos que Valls dejaba de ser primer ministro para optar a la candidatura del Partido Socialista. Ya hay sustituto porque Hollande, el presidente de la República, ha designado a Bernard Cazeneuve, que es el ministro del Interior hasta ahora, pues es el nuevo primer ministro, mientras Valls se dedica a luchar en las primarias socialistas para intentar ser aspirante a la presidencia. Con 5 candidatos más. En Francia no va a pasar nada. ¿Alguna posibilidad de que Valls se elija como el candidato elegido? ¿Al candidato elegido? Pues no. Casi seguro, ¿eh? ¿Sí? Tiene muchos enemigos dentro, ¿eh? Sí, no lo va a tener fácil, ¿eh? O sea, es el favorito, pero no lo va a tener fácil. Pero es el favorito. No, hombre, yo lo que creo es que parece que tiene mejor perfil. Que apunta que Filón será el próximo presidente. Me refiero dentro de su partido, en el proceso de primaria, sí. Sí. Hombre, Valls, a mí ya me gustaría que las cosas que dice Valls las dijera un socialista español. Es decir, la defensa de la unidad de su país, la modernización de la economía, en fin, el realismo, partiendo que Francia es un país muy complicado, hipersindicalizado, donde los sindicatos tienen un peso como no tienen en ningún otro lugar de Europa, y donde Valls ha tenido un discurso muy valiente para lo que es Francia y para lo que es la izquierda francesa, ¿no? Y luego, sobre todo, el nivel de la política francesa, ¿no? Aquí parece que nos hemos acostumbrado a una mediocridad, cuando no, una falta absoluta, ¿no?, de principios, de ética, y bueno, ya no digo de cultura política, sino en general. Hoy lo vamos a ver, por ejemplo, en los actos de la Constitución, donde la mínima representación que va a mandar Podemos, que es uno de los partidos que está representado en el arco parlamentario y además con bastantes diputados, no asisten, pero sin embargo sí que se van a permitir el lujo de hacer declaraciones a las puertas del Congreso para calentar el ambiente. Es que en muchos países Podemos no se hubiera podido presentar con ese programa y con esas conexiones en el exterior y con el proyecto, con el objetivo marcado y declarado de destruir la Constitución, pues no se hubiera podido presentar, por ejemplo, en Austria o por ejemplo en Alemania, donde ahora en Austria se dice tanto de ese partido y también de la extrema derecha, pero son partidos que respetan la Constitución y que además defienden la Constitución. Partidos como la CUP o como RC o como Bildu no se podrían presentar en la mitad de los países europeos o más de la mitad de los países europeos, porque tienen como objetivo declarado destruir la Constitución, y eso no se puede en la inmensa mayoría de los países. Nosotros nos permitimos unos lujos que nos llevan a este tipo de cosas, donde compiten a ver quién es más desleal con la Constitución, más agresivo con la Constitución, porque estar contra la Constitución revierte dividendos, da beneficios, y desde luego defender la Constitución en este país te convierte en un facha prácticamente en este momento. Silvia Ribeiro con los oyentes, buenos días. No sé si hoy han continuado las quejas de los madrileños a la carmenada de turno en Gran Vía, que continúa. Muchos de ellos pensaban que ayer acababa, pero no. Y todavía nos quedan muchos días. Hasta el 8 de enero, lo recordábamos ayer y creo que es importante porque nos tiraremos todas las navidades. Hay unos días, el 15, el 16 y el 17, si no recuerdo mal, que se vuelve a la la no sé muy bien por qué. Nos dan un descanso. Hasta el día 11. Compasión. ¿Por qué hasta el 11 y no hasta el 25? Porque han querido coger, lo que yo he entendido es que este puente largo ya lo ponían a modo de prueba, y luego cuando nos acerquemos a las fechas navideñas ya lo perpetúan. Directamente. Hay unos días entre medios que van a permitir que la gente recuerde lo que era la Gran Vía. Pues muchas quejas sí para Carmena, pero hoy nos hemos centrado sobre todo en esa hipotética reforma de la Constitución. Hoy es el día, 38º aniversario, y la fecha lo merecía. Eso sí, ya te adelanto, hay disparidad de opiniones. Ahora las escuchamos. ¿Te imaginas que esta Navidad decenas de miles de...
Bueno, Silvia, nos decías que continúan las críticas a Carmena, nuestro contestador, sí, pero que hoy para mantener las formas, aunque oye, las formas no tenemos por qué mantenerlas, que esta señora nos está haciendo imposible la vida a los madrileños. Comentaba antes, Germán, ¿verdad?, que llegaste de Austria, cogiste un taxista de estos graciosos madrileños, ¿no? Esos simpáticos, y que con resignación te cuenta me fue describiendo el estado de cosas de los últimos días en Madrid desde que yo me había ido, y realmente pasé un trayecto estupendo, pero comprendo que él esté contándome cómo había tenido que dejar a turistas tirados con las maletas, a una señora mayor que no podía llegar al hotel. Toda una serie de situaciones absolutamente abracadabrantes, ¿no?, que había tenido el personaje en estos pocos días de mi ausencia. Bueno, y luego se suma lo que comentábamos antes, ¿no? Una imagen estupenda. Al no haber instrucciones claras, no haber un margen de maniobra por parte de la autoridad, la policía también municipal, claro, está enfadada porque lógicamente dice, bueno, ¿esto cómo lo controlamos nosotros? La policía no controla, está nerviosa, está de mal humor y trata a la gente, a los ciudadanos, los trata como perros, muchos de ellos, y entonces se crea un ambiente, eso según me contaba él, también con los taxistas, cerrando una vez les paran en un sitio, otra vez les paran en otro, te han dejado pasar hace media hora por un sitio y después ya no te dejan pasar por el mismo. Lo de Alcalá creo que es un numerazo, en fin, todo una especie de panoplia de situaciones terroríficas. Pues como tenemos hasta el día 8, seguro que seguimos recibiendo llamadas y por supuesto las vamos a poner para que se escuchen y que aquí quede constancia de lo que pasa. Pero como dices, disparidad de opiniones respecto a esa posible reforma de la Constitución. Son muchos los que piensan que debe quedarse tal y como está, y además piensan que los políticos, los partidos que dicen que hay que modificarla, tienen intereses ocultos. Aquí quien quiere cambiar la Constitución es Partido Socialista, Ciudadanos y Podemos. Rajoy no quiere. Y sobre todo la ley electoral que quiere Albert Rivera para ver si consigue más votos. Pues no se debe cambiar. Ni la Constitución ni la ley electoral. Y ahora mismo no es el momento. No es el momento el reformar la Constitución. O por lo menos si lo fuera, tenían que decirnos a todos los españoles qué es lo que piensan hacer. Y no nos lo dicen. No nos lo dicen, nos encontraremos ante hechos consumados y el día que menos lo esperemos. Yo no estoy de acuerdo en que se cambie la Constitución. Mi voto sería no. Lo que hace falta es que se cumpla, y que se cumpla ya. Que nos dejen en paz y se preocupen del paro y se preocupen de las pensiones, que es lo importante, y que dejen ya de menear la perdiz y nos dejen tranquilos. Bueno. Estos no quieren que para nada se toque la Constitución, pero hay gente que sí que está a favor de que se abra ese melón, como decimos normalmente en el argot. Eso sí, solamente para cuestiones muy puntuales, y por cierto, ya aprovechan y le mandan un mensaje, un recadito a nuestros políticos. En caso de que no salga adelante, que tomen ejemplo de Italia. Lo que sí cabe reformar es el modelo de partidos políticos, eliminar el excesivo poder autoconcedido en esta Constitución y darle muchísimo más poder a la sociedad civil. Reforma de la Constitución sí, pero solo para suprimir todas las autonomías. Que los políticos digan cada uno si está a favor o en contra de la reforma de la Constitución y que se haga un referéndum. Y los que pierdan, que presenten su dimisión como en Italia. Bueno, es una decisión un poco drástica, ¿eh? Sí, además la dimisión de Renzi es táctica, ¿eh? Porque total. Renzi va a intentar de nuevo... Aparte que entra en la mejor tradición italiana. Ahí está Andreotti, que lo fue todo 20 veces durante 40 años. Tiene 41 años... alcalde de Florencia, la telegenia de Renzi, a pesar de que... ¿Sabéis que es muy ganó un concurso televisivo muy jovencito? Como la ruleta de la fortuna. Ganó 25.000 euros. Muy religioso de comunión diaria, y se confesaba con un sacerdote que un día le dijo: Mateo, métete una cosa en la cabeza, tú no eres Dios. Es decir, Dios existe, pero no eres tú. Sin embargo, él está a favor del matrimonio entre homosexuales, por ejemplo. Sí, como Cristina Cifuentes. Bueno, sí, pero no sabemos si Cristina Cifuentes toma comunión diaria, Cristina que sepamos, también, no lo sé. Cristina también, no comunión diaria, pero es creyente también. Bueno, a las 9:46 de la mañana, los oyentes a través de nuestro Twitter, no sé si llega alguna opinión. Pues sí, Javier. Especialmente, por ejemplo, sobre la reforma de la justicia, dice José María: dejar el poder en manos de los jueces es separar poderes, el poder siempre tiene sus riesgos, pero que no esté concentrado es lo que pide. Dice, si los fiscales con una subordinación absoluta instruyen desde ahora las causas, se acabó
acabó definitivamente, dice este oyente, la justicia en España. Y luego, bastantes referencias también a la reforma de la Constitución y también al plante hoy por parte de esos 300 ayuntamientos catalanes que ya anuncian directamente que no van a abrir, o que muchos de sus dirigentes... Que van a abrir, y que muchos de sus... Que hoy van a trabajar. Que van a trabajar cuando no un día al año. Dice un oyente, los nacionalistas necesitan señalar a los funcionarios no separatistas y por eso llaman a trabajar en festivo, para de alguna manera pues cribar quién son los que respetan esta fiesta y los que no. Y dice otro oyente, Horacio, se pregunta, ¿se puede acusar de malversación a los alcaldes que abren hoy sus ayuntamientos porque van a gastar en luz o en calefacción, por ejemplo? Porque desacatan, además, estábamos hablando de lo del cambio de Constitución. ¿Para qué queremos reformar una Constitución si no vamos a cumplirla como la actual? Bueno, habrá que ver qué hace Enrique Millo, ¿no? Se estrena, podríamos decir, como delegado del gobierno con esta cuestión. O sea, no va a hacer nada, ¿no? Hombre, mira, de momento, todo menos provocar. O sea, está ahí para tratar de suavizar la relación. Ha dicho Rajoy, como decía en esa corte, que no hay que agobiarse, ¿no? No hay que Nunca agobiarse. hay que agobiarse. No, es que cuando él va a Galicia ya sabemos Ante el delito, no agobiarse. Por nunca. cierto, Eso es lo fundamental. Que están disfrutando de unas temperaturas primaverales, 23-24 grados. Ya lo decía Fraga, Galicia con buen tiempo, Honolulu. Bueno, Aegon, un buen seguro de salud para todos aquellos que lo estén necesitando y que lo estén pensando ahora que acaba el año. Oye, pues vamos a empezar el año con buen pie. Incluye seguro dental gratuito para familia. A partir de 3 miembros, ya con hacerse de Aegon, incluye este seguro dental gratuito. Todo por 39,95. Lo recordamos todos los días, sin copagos. Esto es muy importante. 37.000 especialistas a elegir, así que el cuadro médico es inmejorable y todo en más de 1.000 centros a nuestra disposición en toda España, llamando al 900-177-177, 900-177-177. Bueno, pues ahí está Aegon. Y en el Corte Inglés, Elia, nos habías dejado poniendo la mesa para las fiestas de Navidad. Ya que estábamos diciendo que el blanco era tendencia... Sí. No sé si es casualidad, venimos casi todas de negro hoy, ¿eh? Sí. Parece esto Bernarda Alba, la casa Bernarda Alba. Bueno, he venido con blanco, pero es cierto, ¿eh? Que es que venimos muchas de negro, no sé si era casualidad. Sí, muchos. El día de la Constitución, todas de negro, yo qué sé, pero bueno, que estamos de luto. Por alguna razón. No lo sé, Luis, pero yo simplemente lo digo. No compliquemos las cosas. El negro os favorece mucho. Sí, pero que me ha llamado la atención que con la mayoría de las compañeras con las que me he cruzado he dicho, mira, es que hay días, y hasta Javier viene de negro también, o sea, hay días en donde no apetece. Hay días Javier es que viene en clave catalana. Bueno, vamos a hablar de los juguetes, uniforme RC. Que los Reyes Magos ya se han modernizado y los piden online, ya sabéis, y además no tienen que cargar con ellos, o los pueden solicitar, y tenemos en el Corte Inglés el envío a domicilio también, así que todas las ilusiones ya puestas en Papá Noel y en los Reyes Magos, que se están paseando ya por el Corte Inglés. Hoy estamos abiertos, podéis ir a ver todos los juguetes que haya en el catálogo. Que los niños vayan ultimando esa carta a los Reyes Magos. Y ya digan, pues este quiero, el otro, y lo dejen clarito en la carta. 901-122-122, ahí se informan de los horarios de apertura y de cierre el día de hoy. Muy bien, muchas gracias, Elia. La última hora, ¿por dónde pasa Noelia Bautista? Buenos días. Muy buenos días, Rosana. Lo acabáis de contar por Francia, donde Cazeneuve ya sabemos va a ser quien va a sustituir a Manuel Valls. Tenemos un dato más, acabamos de conocer esa noticia, pero por lo visto, Hollande ya lo dijo ayer, minutos después de que Valls saliera del Elíseo, después de reunirse con él. Y un dato importante a tener en cuenta y a destacar es que es el ministro de Interior, igual que en su día Manuel Valls, antes de ser también primer ministro, fue ministro también del Interior. Todo ello ocurre mientras en Alemania vamos a mirar también hoy a la Unión Centrodemócrata, porque la canciller alemana Angela Merkel celebra hoy y mañana su Congreso Federal, centrado en esa reelección como líder y la búsqueda de cohesión interna de cara a los comicios generales que van a celebrar el año que viene. En nuestro país tenemos, ya sabéis, el aniversario de la Constitución y vamos a estar muy pendientes de Cataluña. Abren 300 ayuntamientos, ya sabemos lo que pasó el pasado 12 de octubre, pues hoy la afrenta va a ser mayor. La presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, va a ir a uno de estos municipios, a Celrà concretamente, donde van a cambiar el nombre de la Plaza de la Constitución por el nombre de una poetisa catalana independentista. Así es que vamos a estar muy pendientes de lo que allí ocurra. Y sobre la negociación de la reforma de la Constitución, tenemos declaraciones de Javier Maroto, el vicesecretario del Partido Popular, ha hablado en Radio Nacional y ha dicho que el primer paso para quien quiera reformar la Constitución tiene que darlo el partido que lo propone. En este caso, suponemos que se refiere al Partido Socialista.
No niega que haya margen para el diálogo en muchas cuestiones. La realidad es que si no somos capaces de hacer un pacto, por ejemplo, dice, en materia de financiación y educación, no vamos a ser capaces de alcanzarlo tampoco en la Constitución. Bueno, yo creo que la instrucción es clara. Se está rebajando el tono del debate y el nivel, pero vamos, desde las últimas 48 horas, es evidente. Y el argumentario con el que están trabajando todos los miembros del Partido Popular, lo acabamos de ver aquí en el programa, ahora con Maroto, es ese. Pero yo es que nunca he visto que hubiera un peligro inminente de abrir el asunto de la reforma. No, pero no por el peligro que suponga abrir esa reforma, ese melón, como tú explicabas antes, sino es que yo creo que el propio gobierno y el partido es el que ha elevado el debate, el que la disposición. De repente estaba a la disposición hablarlo todo, claro, hablarlo todo, pero insistiendo en hablarlo todo. Sí, pero mira, ahora ya no todas las reservas. No, yo creo que quieren esperar a ver con quién lo hablan. Es decir, que hasta que el Partido Socialista no se aclare y sepamos quién manda en el Partido Socialista, etcétera, y por qué vía van, pues para qué van a hablar, ¿no? Es más, ha dicho incluso Maroto, Rosana, dice, si no se explica bien lo que se quiere hacer en realidad, como es el caso del tema territorial, al final nos puede pasar algo como ha ocurrido con el Brexit en Reino Unido o en Italia con Renzi, como contamos ayer. Y tenemos una operación policial, en este caso ha sido conjunta entre Marruecos y la Policía Nacional. Es la primera operación que hace conjuntamente la policía contra el grupo considerado más activo en la zona. Era un grupo de narcotraficantes y mañana precisamente el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, viaja a Marruecos para intensificar esa cooperación policial entre ambos países. Bueno, pues estaremos pendientes de esa visita. Muchas gracias, Noelia. Isabel González, buenos días. ¿Qué tal? Isabel González, que le va a acompañar como todos los días hasta las 12 del mediodía, empezando a partir de las 10 con la Crónica Rosa. Con la Crónica Rosa hay un desmentido, y es que nos hemos puesto en contacto con el Vaticano, con su portavoz de prensa, y nos ha desmentido que Camilo VI haya grabado una canción con el Papa. Sí. Oye, ¿desmentido del Vaticano? Desmentido ya del habéis Vaticano, conseguido más que Lilian Tintori, que es que se pongan en contacto con ella, y eso que está encadenada a las puertas del Vaticano. Razón. Bueno, pues en este caso sí que nos han negado que haya habido una grabación conjunta. Simplemente ha cogido Camilo VI, un Padre Nuestro rezado por el Papa, y le ha puesto un poco de música. ¿Y eso se puede hacer? Bueno, pues ¿No cobran derecho, le preguntaremos también a la discográfica, ¿no?, que es un poco la que ha tenido esta idea. Ayer se presentó con el Padre Ángel como maestro de ceremonias, y es verdad que no fue un acto muy recomendable. ¿Quién fue a la pues entre Camilo y el Padre Ángel se resolvieron ellos el embolado, y Camilo VI además con una forma de cantar regular, en silla de ruedas. Yo creo que está aprovechando un poco su último momento, ¿no? Bueno, su penúltimo, porque iba a ser el último. Hablaremos de eso. Hablaremos también de Alba Carrillo, que se ha convertido absolutamente en el perejil de todas las salsas. Ahora resulta que con quien está enfrentada es con Fonsi Nieto. Si ya tenía exmaridos, pues ahora también le sale... me da miedo, ya te lo dije ayer. Bueno, pues... me parece muy peligrosa. Yo voy ahí oscilando entre la pena y el alucine, porque no sé por qué quiere tener tantos enemigos. En este caso con Fonsi parece que va a ir además a los tribunales. Le ha cogido gusto eso de los juzgados, quiere que se cambie la pensión compensatoria, quiere que cambien los días de visita del niño. Bueno, pues una larga lista de peticiones que la dejan a ella además en fatal lugar, porque insisto, cada vez que habla sube el pan, y habla mucho, habla demasiado. Hablaremos de Bigote, que ha hablado con Mariñas. Estoy viendo ahora mismo en La Razón que vuelve a comentar el tema de sus infidelidades y de estas dos mujeres que han sido fotografiadas saliendo de su 37B, del piso 37B, y es que resulta que dice que es que hasta tienen llave del domicilio, así que analizaremos quién tiene llave de la casa de cada uno. Y María Teresa lógicamente no dice nada, ¿no? Ella no, María Teresa, la pobre calla, porque nos han llegado comentarios de que apenas le dicen nada, que María Teresa está aislada de todo esto. Pero bueno, vamos a ver cómo puede estar María Teresa siendo Campos periodista de lo que sucede a su alrededor. Bueno, pues es un quiero y no quiero saber directamente. Y hablaremos de Mariló y de sus andanzas neoyorquinas, que está con Woody Allen. Ayer parece ser que acudió al Carlyle. Sí, bueno, que está en una foto, quiero decir, en Instagram. Acudió al Carlyle, que es el hotel en el que suele tocar, y se hizo una foto con él, y también se ha dejado ver con Mario Vargas Llosa e Isabel Preisler. Anda, sí, no sé qué tiene. Ella ha establecido allí su residencia, ¿no? De momento Mariló, sí, parece que vuelve ahora en Navidad. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, yo no sé, haciendo las Américas. Estaremos pendientes. Bueno, pues muchas gracias, Isabel. Aquí lo vamos a dejar. Germán Terch, muchas gracias por acompañarnos un día como hoy, festivo, todo el mundo en su casa descansando, pues aquí trabajando como debe ser. Muchas gracias, como todas las semanas. Vidito Rubido, muchas gracias. Bueno, a Noelia la seguirán escuchando en los servicios informativos. Luis Herrero,
Esta noche me dices que sigues con el programa, ¿no? Que tú no estás de vacaciones. No, yo no soy un comunicador famosísimo. ¿Perdona? No soy como otros. Solo vacan las vacas sagradas de la radio. Yo no soy ni vaca ni sagrada. Ni vaca ni sagrada. Bueno. Ya te cogerás tus vacaciones. En los periódicos diarios también trabajamos. Mañana saldrá el ABC. Mañana saldrá el ABC. Todos los días desde hace 115 años. Bueno, pero hay un par de días al año que no sale, ¿no? No, ahora ya lo hacemos también. Lo hacemos en pero en la versión online. Sí, pero hacemos el periódico. Bueno, y Javier López Tociño, mañana a las 6 en punto, como todos los días. Ahora se quedan con Isabel González hasta las 12 del mediodía. Que pasen una feliz jornada de la Constitución. Hasta mañana.